Bueno, vamos a retomar esta parte. Bueno, justamente lo que habíamos dicho acá, ¿qué es lo que llega a pasar si esto que está acoplado, que es el eje sería de un motor, sería el eje de un motor, está acoplado, tiene esto como si fuese una especie de polea, pero justamente esa polea está arreglada, o la forma trapezoidal, este material, que está girando a gran velocidad, de alguna manera está conectado de forma tal que este material, ¿sí?, tuviese un potencial positivo, o sea, esté conectado a una región, ¿sí?, que tiene todos iones, ¿sí?, con un faltante de electrón, por decirlo así, en su última órbita. Esto, como bien dijo el compañero, le va a generar, digamos, un poder de atracción. ¿Por qué un poder de atracción? Porque estos son iones o cargas positivas, se convierten en cargas positivas a gran escala, pues son átomos con electrón faltante en su última órbita. Y aquí tenemos, de alguna manera, estas cargas, por decirlo así, electrones, que tienen carga eléctrica negativa. Ahora hemos dicho que cargas eléctricas, ¿sí?, de diferentes signos se atraen. Entonces acá va a haber un poder de atracción. Y ese poder de atracción de fondo es lo que hace que estos electrones adquieran una determinada energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Energía de movimiento, se llama. ¿Qué quiere decir de fondo? Que estos electrones, al sentirse atraídos por este material o esta parte, el ánodo, se desplazan a gran velocidad, porque quieren impactar contra el ánodo para, digamos, de alguna manera, estabilizar esos átomos con faltantes de electrones en su última órbita. ¿Está bien? Acá es donde se convierten en lo que se conoce como electrón proyectivo. ¿Sí? Electrón proyectivo. ¿Está bien? Nosotros en esta parte habíamos dicho que la circulación de corriente no solamente se podía generar por un conductor, teniendo un cable, digamos, un túnel por donde se desplazan los electrones, sino que podía existir también otra forma de circulación de corriente, que era que pasaba si teníamos electrones, ¿sí?, en el espacio y eran atraídos por estos átomos en esta zona. ¿Está bien? En esa idea de anular o estabilizar esos iones positivos, se forma como una corriente espacial, ¿sí?, una circulación de electrones a nivel espacial. ¿Está bien? Esto justamente yo les había mencionado que es el principio de funcionamiento en esas investigaciones en la marcha, de decir, bueno, podemos hacer lo que un aparato que nos permita identificar en cierto espacio la cantidad de radiactividad que hay, para ver si es peligroso o no, ¿sí?, para el ser humano. Entonces, bueno, justamente aprovechaban esto con un filamento parecido a esto, que tiene un potencial positivo, y estos electrones, que son los que salen desprendidos, producto del efecto Compton, digamos, esas radiaciones que sacan el electrón de la última órbita de los átomos del aire, a su paso, y esos electrones quedan boyando en el espacio, en menor o mayor cantidad, y esos electrones, cuando pasan por el aparato, forman como, ¿sí?, hay como un impacto, una atracción de este estilo, y ahí se producen como ese ruido, después a través de un transmutador forman ruido, ¿sí?, y una circulación de fondo de lo que se conoce como circulación de electrones o corriente eléctrica. ¿Está bien? Eso aparte, entre paréntesis. Pero este poder de atracción, habíamos dicho que los electrones adquieren una gran velocidad y van a chocar, ¿sí?, de manera muy brusca esta región o este lugar, ¿sí?, esta parte, digamos, que está inclinada así,
¿sí? Y ahora vamos a ver por qué está inclinada así. No es que va a decir, profesor, ¿y por qué? ¿Por qué no puso directamente algo así? ¿Por qué no es algo así y listo, se acabó? Y que los electrones chocan allá y punto. Porque esto ahora vamos a ver que tiene, justamente es necesario de esa manera, porque algo va a hacer esta inclinación para que se produzca cierta radiación y salga por la ventanita que queremos que salga. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué se utiliza, y acá viene el por qué se utiliza el tema de ánodo rotatorio para todo tipo de, digamos, diagnóstico en general? Y no como el estacionario, porque uno podría decir, déjame joder, poner un motor, poner esto, poner una plaquita, digamos, que absorba estos electrones y que se genere una radiación. Lo que pasa es que al ver, digamos, como la parte deontológica no se necesita gran cantidad de radiación, utiliza muy poca corriente de filamento, muy poca corriente de ánodo, voltaje de ánodo, por decirlo así. Entonces se genera radiación, sí, pero de una determinada magnitud menor a la que es necesaria para otro tipo de placas radiográficas, de tórax y todo lo demás. ¿Está bien? Entonces se necesita contener una región estacionaria, una plaquita, que choque los electrones continuamente ahí, y después la posterior generación de rayos X, ya eso es suficiente para la placa que yo quiero hacer la parte odontológica. Pero acá, para otro tipo de placas que yo necesito hacer a nivel general, yo necesito acá un gran potencial para que estos impacten de alguna manera un poco más brusco, ¿sí? Porque necesito, vamos a ver cómo se genera ahora mayor radiación para sacar determinadas placas de determinados organismos. ¿Está bien? Entonces, acá está el por qué se utiliza el ánodo rotatorio. Porque estos electrones proyectiles que chocan debido a la atracción del ánodo, si esto estuviese estacionado, estuviese ahí, todos los electrones estuviesen meta chocar en esta parte. Meta chocar y meta chocar, meta chocar. Y esos choques, en algún punto, empiezan a elevar la temperatura en este sector, ¿sí? Y empieza a deteriorarse esta parte de material que está en esta región. Se empieza a deteriorar. A tal punto se empieza a deteriorar que después, esa elevación de temperatura producto de los choques, empieza a hacer que los rayos, que después vamos a ver cómo salen, no salgan por la ventana, sino que empiezan a salir dispersos por todos lados, y la cantidad que yo necesito que salgan por la ventana dejan de, o salen, pero en menor cantidad. ¿Está bien? Eso se dice que cuando llega a esta situación, ya el ánodo está tan deteriorado que hay que cambiarlo. Y ahí está el otro punto, porque si yo pongo un material estacionado que el ánodo lo tengo que cambiar cada 2 meses por la cantidad de placas radiográficas que tengo que sacar, y es contraproducente, porque este tubo de rayos X no es que voy a un lugar de todo por 2 pesos y lo consigo. Sale mucha plata. Entonces, ahí viene la otra parte, va a decir, escúchame, si vamos a hacer esto para que cada 2 meses lo tenemos que cambiar y nos sale un montón de plata, tendremos que hacer algo para que nos dure más, por lo menos. Si esto no va a salir caro, por lo menos que nos dure más cantidad de tiempo. Entonces ahí vino la idea de, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle este ánodo, vamos a hacerlo que gire a gran velocidad. ¿Para qué? Para que este electrón que viene acá, si esto va girando, vamos a hacerlo como en forma de frente, como si lo estuviese viendo así. Esta región es y esta región es la que está acá. ¿Está bien? Todo esto está. Entonces, si yo hago que, mientras está en esta posición, este electrón choca en esta parte, vamos a suponer por acá, cuando viene otro electrón, ya no va a chocar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque esto, como esto giró, y capaz que choca acá. Y los otros electrones que vienen, y como esto está girando, van a chocar acá y acá y acá y acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo con el giro del ánodo? Evitando de alguna manera que en una zona se me deteriore el material o haga un exceso de temperatura. Es como eso, es como diciendo, hablando mal y pronto,
hay 3 personas y viene uno y me está golpeando a mí, y yo le voy a decir, che, pero pará, ¿por qué yo solo? Pegale a ellos también. Entonces es un poquito más. Entonces yo voy a recibir, digamos, voy a tener menor dolor. Está mal el ejemplo, pero discúlpenme, de una manera por ahí más. ¿Está bien? Como diciendo, bueno, en vez de estar chocando, pegando ahí los electrones en el mismo lugar, por lo menos los choques están más repartidos en la región esta. De tal manera que va a haber menor elevación de temperatura, el material me va a durar mucho más tiempo y de alguna manera cerraría, digamos, dentro de todo, el beneficio de todos. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende el por qué viene esto de ánodo rotatorio? Justamente por esto, porque yo necesito, para estas placas en general, para placas generales, no es como el equipo de odontología. Acá necesito mucho potencial, mucho voltaje. Vamos a ver la cantidad de voltaje. No es 12 volts una batería, son un montón. 30.000 volts, ¿está bien? 120.000 volts. Es una cosa. Entonces imagínense acá los choques estos bruscos de electrones que están impactando con este material, ¿sí? Que se produce en esa zona una gran elevación de temperatura. ¿Está bien? Entonces por eso, para que me dure más, lo hago a propósito que esto va girando para, digamos, distribuir los choques, se podría decir entre comillas, si uno quiere. ¿Está bien? Para que haya menor elevación de temperatura, ¿sí? Y mayor durabilidad del tubo de rayos X. ¿Está bien? Por eso se hace este sistema. ¿Estamos? Eso por un lado. Por lo menos entendimos el por qué necesitamos algo que gire. Esto más o menos, ¿sí? Anda alrededor de, es un dato aparte, anda alrededor de 13.400 RPM, 13.400 revoluciones por minuto. ¿Está bien? 13.400 vueltas por minuto. Esto está girando. ¿Está bien? Más o menos para que tenga una idea de la velocidad. ¿Está bien? Pero no es necesario, para hacer una idea nada más. Entonces, bueno, eso. ¿Está? Tenemos ese elemento y nos vamos a detener acá ahora. Los electrones ya sabemos que chocan por la atracción que tiene el ánodo, que tiene un potencial muy elevado positivo, ¿sí? Y justamente entendemos físicamente que como los electrones tienen carga eléctrica negativa, se ven atraídos por este ánodo, ¿sí? Y ahí los electrones que acá estaban todos juntitos, por la función que cumple la placa, ¿sí? La copa de enfoque, estas dos placas, es como que viajan todos juntitos y todos a una velocidad determinada. Y ahí entra otro jueguito más. ¿Qué podría decir? Bueno, si acá tengo este potencial que hay 9 crucecitas, un determinado potencial, va a haber una determinada velocidad. ¿Está bien? Vamos a suponer que fuese una velocidad así, cortita. ¿Está bien? Ahora, si este ánodo tiene mayor potencial, vamos a ponerle más crucecitas, y estos electrones van a, más allá de convertirse en electrones proyectiles, van a viajar a una velocidad mayor. Lo podemos simular de esta manera, una flechita más larga. Bueno, hay una velocidad mayor. ¿Y eso qué implica? Que acá los choques sean más bruscos. ¿Está bien? De fondo. Ese sería el jueguito que yo les propuse. ¿Estamos? Eso por un lado. Ahora bien, estos electrones ya sabemos que se convierten en electrones proyectiles por el hecho del potencial positivo que tiene el ánodo. No el de estas placas, porque cuando yo pregunto cuál es la función de la copa de enfoque, uno termina poniendo el de acelerar los electrones. Y eso está mal, porque quien acelera los electrones es el potencial positivo que tiene este ánodo. ¿Está bien? Las placas de la copa que conforman lo que se conoce como copa de enfoque sirve para concentrar a los electrones en la parte media para que después viajen todos juntitos. ¿Está bien? Pero los concentra, nada más. ¿Está? Ahora, bien. Eso por un lado. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Venimos bien? Estamos viendo muchas cosas, pero bueno, fíjense que acá se concentran muchas cosas que vemos por ahí dando vuelta, bueno, están todas metidas acá.
¿Está? Ahora estos electrones van a chocar. Van a chocar. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Y de neutralizar estos iones que están acá, ¿sí? Con faltantes de electrones en su última órbita. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que van a generar aparte de eso? Obviamente, este ano está constituido por, ¿sí?, el propio átomos del material. Este material, para que resista, también está hecho de wolframio o también de tungsteno, que son materiales, ¿sí?, que son muy resistentes al tema de la temperatura y también tiene un elevado Z, número atómico. ¿Está bien? Y más allá de estas cargas que se aglomeran acá por el potencial positivo, porque esto obviamente vamos a suponer que estuviese conectado a una región donde tiene potencial positivo, entonces como que estas cargas se aglomeran acá, por decirlo así, van a chocar con el material. ¿Qué es lo que ocurre en ese choque? Es algo que vimos en alguna parte, varias clases atrás. ¿Qué es lo que ocurre en este sector? En este sector es lo que ocurre la radiación. Habíamos dicho que si acá tenemos átomos con varias órbitas, que justamente son los átomos del material que tiene este ánodo, vamos a suponer que tiene 2 órbitas, y tiene acá electrones, acá pasa lo que yo en algún momento, ¿sí?, estudiamos en forma particular, radiación por frenado y radiación característica. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurre? Vienen estos electrones proyectiles a determinada velocidad y por ahí pasa lo que habíamos visto, que por ahí estos electrones superan la barrera de las órbitas más externas y logran sacar electrones de la órbita más cercana al núcleo. ¿Está bien? Que ahí depende con qué velocidad vengan estos electrones proyectiles. Si vienen con poquita velocidad y capaz que chocan estos electrones y no lo van a lograr sacar, porque acuérdense que estos electrones están muy agarrados al núcleo, ya que están muy cercanos, a la órbita muy cercana al núcleo. Pero si vienen justamente con este potencial, vienen a una velocidad muy elevada, puede ser que estos electrones logren pasar, va a pasar de todo, ¿no? Pueden sacar electrones de órbitas externas, de alguna órbita que no esté cercana al núcleo, y ahí va a pasar que electrones de órbitas más externas traten de ocupar esos huecos que quedan y en esa transición se produzca una radiación. Pero habíamos dicho que no es lo mismo que se genere una radiación acá en la segunda órbita que en la primera, porque en la primera se van a generar radiación más buena, o sea, de mayor energía. ¿Por qué? Y porque como a ese electrón está muy agarrado al núcleo, si yo justamente a ese electrón que está muy agarrado al núcleo, lo choco con un electrón proyectil que lo logra sacar, va a ser el choque tan elevado y lo va a sacar que en esa transición se va a formar, ¿sí?, una radiación de mucha energía por el hecho de haber sacado un electrón que está muy agarrado al núcleo. ¿Se entiende? Entonces nosotros habíamos dicho que ese electrón se forma un hueco, entonces electrones de órbitas externas tratan de ocupar ese lugar que quedó, y en esa transición de intercambiarse jugadores, por decirlo así, esos electrones, de ocupar esos espacios, se genera radiación, rayos X. ¿Está bien? Eso es lo que vimos, esto es radiación característica. Acuérdense que esto es radiación característica. ¿Está bien? Eso, un tipo de radiación. ¿Y la otra cuál es la que habíamos dicho? La radiación por frenado. ¿Cuál era la radiación por frenado? La radiación por frenado, y esto lo dejamos acá,
era qué pasaba si esto tenía varias órbitas, átomos de acá que tenían varias órbitas, y viene un electrón proyectil a tanta velocidad que logra pasar las órbitas externas y pasa muy cercano al núcleo, ¿sí? Si pasa muy cercano al núcleo, debido a que esto hay los protones, la fuerza de atracción que le hacen los protones, hacen que la dirección que tiene ese electrón se desvíe, vaya para otro lado, y no solamente va a provocar que vaya para otro lado, se desvíe, sino que va a disminuir su velocidad. Va a disminuir su velocidad. ¿Está bien? Va a ir hacia el otro lado, pero va a tener menor velocidad. Vamos a ponerlo como una rayita cortita. Esta viene una rayita larga que viene a mucha velocidad. Bueno, acá, esa pérdida de energía en el electrón, en algún lado tiene que aparecer, reaparecer, estabilizarse. ¿Sí? Si en algún lado se pierde energía, en otro lado se tiene que ganar. Bueno, esta pérdida de energía de velocidad que recibe este electrón, ¿cómo se gana? Bueno, se gana justamente en la generación de un rayo X. Y acá es donde se genera el otro tipo de rayo X. ¿Está bien? Habíamos visto estos dos tipos, radiación por frenado y radiación por radiación característica, que eran los dos fenómenos que estudiamos que debido a estos electrones, ahora que acá se ve mejor, esos electrones proyectiles que ya sabemos de dónde salen, ¿sí? Pasan átomos, que lo tenemos acá, átomos de un determinado material, que tienen tienen mucho número atómico, muchos electrones en sus órbitas, y que ocurren estos dos fenómenos acá. Y acá se genera la radiación, estos tipos de radiación. ¿Está bien, chicos? Fíjense dónde estos dos fenómenos los vimos muy separados por ahí, y fíjense dónde se está viendo justamente. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Venimos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Hasta acá va a ser la clase de hoy, porque no quiero, ya hasta acá, ya estamos finalizando. Entonces acá lo corto, para que por lo menos veamos que a partir de esos choques lo que se va a generar acá es una interacción de este estilo, electrones proyectiles que van a pasar estos tipos de dos fenómenos, estos dos fenómenos van a ocurrir acá en el material y se van a producir internamente radiaciones. ¿Debido a qué? Bueno, algunos por radiación característica, que ya sabemos cómo es, y debido a radiación por frenado. Entonces acá en este material internamente se van a generar rayos X. Ahora después veremos qué es lo que sucede una vez generado. Ya es otra parte. Algo va a pasar acá. ¿Está bien? Con la radiación. Pero ya sabemos que algo que vimos anteriormente, estos choques, va a producir radiación, generación de radiación en este material. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Se entendió? Después vamos a continuar. La otra parte, la semana que viene, vamos a continuar acá con otras cosas que se van a generar. ¿Está bien? Bueno, profe. Bueno, chicos, les deseo buena semana, cuídense mucho y nos mantenemos en contacto. Prometo empezar a ver las actividades, así me pongo al día con todos y no recibo ningún reto. Así que, bueno, chicos, les deseo Bueno, mucha nos vemos, profe. Buen fin de semana. O buena semana. Chao, Buenas noches. profe. suerte. Cuídense. Chao, nos vemos. Chao, chao.